Del Castúo o habla rural extremeña. Un artículo escrito por Luis Brenia para la revista cultural Lenguas de Fuego el domingo 15 de marzo de 2020. Nací en 1963 y hasta los 10 años pasé toda mi infancia en mi pequeño pueblo, llamado Hinojal, sito en la comarca más deprimida de Extremadura, denominada Los Cuatro Lugares, con lo que el castúo, o habla rural extremeña, constituyó por todas la única lengua propia en dicho periodo de mi vida y, por cierto, de lo más feliz y congraciado. Recuerdo muy bien cuando en la escuela de la primera etapa de la educación general básica o EGB, allá por los años 70, el maestro, supongo que atendiendo a expresas indicaciones de sus superiores, nos decía: no se dice a radio, sino radio; no se dice a moto, sino moto; no se dice andalias, sino sandalias; o no se dice indición, sino inyección. Era una época en que el medio de comunicación más extendido era la radio, por cierto, de válvulas, y en que llegaron los primeros televisores de los que sólo disponía quien disponía, el casino, el médico y los más pudientes. De hecho, recuerdo haber pagado 2 reales en el bar por ver allí a Valentín y los Chipiridifláuticos, o las películas de Bonanza y las del Virginiano, o las de Rin Tin Tin o Furia. También recuerdo cuánto circulaban los tebeos, las novelas de Corín Tellado y las del oeste, y los cómics de hazañas bélicas, El Capitán Trueno y los de Jabato, que venían en castellano, y también los periódicos y semanarios que se tragaba mi padre y la revista Mundo Joven que leían mis hermanos mayores, o Corte y Confección que tanto amaba mi madre. Mas nuestra lengua coloquial lo era el castúo. Con ella nos bastábamos y entendíamos entre nosotros, los paisanos de las distintas generaciones, y sin ningún problema, al menos a mi joven edad. Un habla eminentemente de transmisión oral, ya que la literatura en castúo es muy escasa. De hecho, nuestros dos autores de referencia solo lo eran, que yo sepa, Luis Chamizo, autor del Miajón de los Castúos, y el poeta salmantino José Gabriel y Galán, que escribía en castúo poemas que se han hecho tan famosos como El Embargo. Mas, atendiendo a quienes jamás nos hayan oído hablar, a los extremeños rurales, que no a los díscolos urbanitas, quienes únicamente han conservado de nuestra habla las eses aspiradas, que a la hora de trasladarlas a un escrito yo personalmente las convierto en una HJ, estamo. Les diré que es un habla derivada del castellano antiguo, o quizás del latín, que tiende mucho hacia las onomatopeyas y las terminaciones vocálicas de las palabras con la U o la I, por ejemplo, el cántaro, y la fuente, o el langosto, o saltamontes, o el cerramicli, o cernícalo, y que el diminutivo por excelencia termina en inu o ina, por ejemplo, el gatino, o gato chico, o la perrina, o perra pequeña, o el burranquino, o la cría del burro. También en el castúo se da mucho el caso de adaptar palabras castellanas a nuestra forma de hablar, por ejemplo, la palabra desfaratal, o desbaratar o deshacer groseramente lo edificado, o antier o antes de ayer, y también trasantier o el día de antes de ayer. También conservamos palabras o expresiones castellanas que están muy desuso, por ejemplo, la palabra carcabuezo, que es un hoyo mediano en la tierra, o traer al retortero, que en castellano tiene diversas acepciones distintas al uso que nosotros le damos, que es el de acción, que denota que algo está mal colocado o que tiene un mal uso, aunque coincidimos en la de hacer ir a alguien de un lado para otro todo el santo día. Pero lo más fascinante del castúo, aparte de su musicalidad y deje, son nuestras palabrejas y expresiones, muchas de las cuales tienen par en castellano y otras no. Por ejemplo, los sustantivos barbiscache, o cinta que se coloca debajo de la barbilla para sujetar el sombrero; rechuploso, que se aplica a quien habla con mucha desenvoltura y salero, dando la sensación de saber mucho; o el verbo desforrifal, que aproximadamente cabría traducirse como frotar o deshacer una materia hasta que pierda su consistencia natural, hasta reducirla a polvo; o el adjetivo desgalamío o flaco por falta de apetito y poco ánimo, por poner solo unos ilustrativos ejemplos que ahora me vienen a la cabeza. Expresiones tan corrientes como jincar el poleo o morirse, saltar un obstáculo a patibuelos sin apoyar las manos, tirar los pantalones o defecar,
cantearse o girarse 180 grados o sencillamente volverse en la posición, hacer los oficios o resolver los quehaceres de casa, beber a garglo sin tocar con los labios el borde del recipiente, gustonear o darse el gusto de contemplar presencialmente un ambiente de gentes, o dar a alguien un aciburri, que es marearse o desvanecerse. Ni bulle ni tulle cuando una persona está enferma que no mejora, u oler a zorrocotroco, que es oler muy mal. También ocurre que el castúo no es un habla generalizada que se da en todos los pueblos igual, sino que cada uno tiene una especie de vocabulario un tanto propio que comparte con los demás su mismo aire y deje. En Internet caben encontrarse ciertos diccionarios locales extremeños. El de Hinojal se debe fundamentalmente a las labores de recopilación del finado Justo Macarrilla García, antiguo cartero del pueblo, y de Fidel Macarrilla Durán. En referencia a la literatura actual escrita en castúo que yo conozca a fondo, puedo elogiar y muchísimo el libro de Florencio Rodríguez Figueiras titulado Porque semos asina, el cual, escrito en muy asequibles y oportunos versos, resulta la mar de entretenido y nuestro, en cuanto derrocha nuestro sabor por los cuatro costados, y tanto en lo referido a sus formas como a sus contenidos. El autor y yo guardamos una sanísima amistad. Y también quiero destacar y poner por todo lo alto la voluntariosa y conseguidísima traducción de Antonio Garrido Correas, que hiciera del universal libro de Antoine de Saint-Exupéry titulado El Principito, y que el autor titula en un principio y en la edición que yo tengo El Principino, y luego ignoro por qué, El Pequeño Príncipe. Yo también cuento con un extenso relato escrito en mi castúo y recogido en el tercer volumen de mi trilogía titulada Evangelio Confidencial de un Obrador Bipolar, que narra un niño de 6 años titulado El secreto las napolitanas. Y aquí he de observar que los extremeños, cuando hablamos en castúo, tendemos a comernos ciertas proposiciones, y así, por ejemplo, para pedir un refresco de limón, decimos, dame un refresco limón. Por otra parte, también en el citado tomo de mi referida trilogía cabe encontrarse una aventurada traducción al castúo del Jabberwocky de Lewis Carroll, un poema-cuento en el que el autor se inventa onomatopéyicas palabras, de manera que a los traductores se nos obliga a hacer lo propio en nuestra propia lengua, lo cual es todo un ejercicio de imaginación y resultonería. Conozco varias versiones en castellano, aunque la más famosa es la de Jaime Ojeda, que tituló El Galimatazo, mientras que Erwin Brea optó por el Chagaloco, Manet por el Dragobán, Francisco Torres Oliver por el Jerigóndor, Ramón A. Sánchez por el Fablistanón y no sé quién por el Flonstro y tampoco sé quién por el Jabberwoco. Y es una narración breve que cuenta el enfrentamiento cíclico entre un niño y un monstruo. Y antes de dar paso a mi traducción, por cuanto me escandaliza y duele, quiero hacer ver que mientras que en las zonas rurales el castúo aún pervive, las 4 malnacidas, acomplejadas y a tal efecto y de putas ciudades extremeñas, dueñas y señoras de los medios de comunicación, que no dedican ni una sola línea o columna al castúo, ni tampoco un solo programa ni hablan de él, son las grandes responsables de que el castúo se nos esté generacionalmente muriendo. Y esto lo considero todo un falaz asesinato al que es nuestro gran patrimonio lingüístico, mientras que el resto de regiones saben conservarlo y vivificar sus lenguas. Por ello digo, va de retro Cáceres, Plasencia, Badajoz y Mérida. Y ahora vamos a dar paso a mi traducción del Jabberwocky de Lewis Carroll al castúo, que se titula El Zamarramajo, y dice así: Rerumbraba oscuro el sol, y las gliscosas cogutas rolugondroneaban y se arrebarrenaban en los altucis. Torre melosos y de orejas andaban los brugovios cuando el catreru mal rascanteaba. Sal huyendo del zamarramajo, hijo mío, que no te hinque los sus dientes de forrifaori, ni te eche encima las zarpas arreguñadoras. Mucho cuidado con el pájaro hubu, y que no te entalle el frumeroso chupacabra. Hecho un mozo, tomó en su mano la regilosa espada, buscó un buen rato alrededor al manzonazo enemigo, a luego se echó a descansar al renti del árbol del tántano, y se quedó vele allí caviloso pasmao. Tan campante estaba cuando se presentó de golpe y porrazo, con los sus ojos fogosos, el zamarramajo, que salí teloso de la dehesa turgosa y se acerca presto resquengliando. Pris, pla, una y otra vez, desarreteóle con la hoja cortisegante. El monstruo hincó el poleo, y con la sucesera volvió el mico triunfante galompeando.
¿Que la has matado? Alzamarramajo, abrázame, chiviriquete y sonrió. Fabuloso día, tirlin, ya, ja, ja, ja. Requetirreó el hombre dichoso de alegría, pero relumbraba muy oscuro el sol, y las glicosas cogutas rolgondroneaban y se arrebaraban en los artucis. Todos remelosos y dolés andaban los brugovius cuando el catrero mal rajundeaba.